Me parece uno de los mejores directores que han dado la industria del cine, sin ninguna duda. Viendo miles de películas en su videoclub y mirar dónde ha llegado, ¿no? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Desenfoque Selectivo, nuestra sección, ahora no podemos decir semanal o quincenal, sino creo que mejor sería decir periódica, nuestra sección periódica en la que, bueno, analizaremos un poco por encima o debatiremos pues esas noticias más candentes de, pues, de los últimos días, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues muy bien, fíjate que hace poquitas horas que he venido de ver John Wick 4 y estoy, vamos, que me subo por las paredes, voy disparando a los vecinos, bueno, estoy un poco con la locura, ¿no? De la acción. Estás on fire. Estoy on fire, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues te cedo la batuta para que empieces con el primer tema. Hoy es nuestro segundo desenfoque del año, ¿no? Porque nos hemos liado a hacer críticas y Sí, bueno, sí, y estamos. especiales. De hecho, el concepto de on fire se puede aplicar al canal en sí, ¿no? Porque nos hemos liado ya a hacer distintos formatos, le estamos dando mucha caña al formato de plano contra plano, ¿no? Con ese plano contra plano de También. Oscars que hicimos. Pues precisamente traigo un tema que es muy diferente, precisamente todo lo contrario de lo que podría ser la cuarta parte de John Wick, ¿no? Es un tema un poquito más reflexivo. Y es que hace poquitos días que he visto una película que, por cierto, me recomendaste tú, que se titula Patterson, del año 2016. Estuvo en Cannes, seleccionada. Y es una película dirigida por Jim Jarmusch, protagonizada por Adam Driver. Y me ha parecido una película, un descubrimiento vital, absolutamente Sí, vital. sí. Yo sabía que te iba a gustar. Sí, porque precisamente la película habla de ese artista que todos llevamos dentro, incluso las personas más cotidianas, más comunes, con nuestras vidas mundanas, y que muchas veces no explotamos por miedo o porque la vida que llevamos no nos lo permite, ¿no? Y la película va de un conductor de autobús que en sus ratos libres pues tiene una libreta secreta donde escribe poesía. Y su chica, su novia, es una persona que es muy artista, ¿no? Siempre, cada día se despierta con una vocación nueva. De repente un día se despierta y está pintando unas cortinas con su propio arte. Otro día se despierta y ha visto un anuncio en la tele que anunciaban una guitarra preciosa y decide que quiere aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y, y esta chica le, digamos que le insta un poco a que explote esa vocación que tiene, ¿no? Que tiene mucho talento y que no lo está explotando, ¿no? Esa libreta secreta se la guarda para sí mismo, ¿no? Y de alguna manera es una forma de ver que ese paso no lo está dando por miedo, ¿no? Porque tiene como ahí un referente de un poeta que él admira mucho y que él no se ve al mismo nivel de tener ese talento, ¿no? Cuando realmente sí lo tiene, ¿no? Y es una película realmente transformadora y que te hace reflexionar mucho sobre un poco sobre las inquietudes, ¿no? Que podemos tener en nuestra vida, al margen de tener pues nuestros trabajos de administrativos, bueno, pues de todo tipo de disciplinas, ¿no? Y, y esta película también me hizo reflexionar sobre un tema que es esos artistas que también idolatramos, ¿no? Y que podemos
seguir sus obras y que en su día tenían trabajos muy básicos y muy comunes, como podían ser tener un videoclub. Y creo que sabes a Ta- quién me estoy Tarantino, refiriendo. ¿no? A Hombre, Quentin Tarantino. Quentin a Tarantino Quentin Tarantino, empezó sí, sí. viendo miles de películas en su videoclub y mirar dónde ha llegado, ¿no? O por ejemplo, ejemplos como el de James Cameron, que no es un mito, era camionero. Sí, sí. Y ahora es Era camionero. prácticamente el rey Midas de Hollywood junto con Steven Spielberg, ¿no? Entonces me hizo Sí, reflexionar mucho sobre esto. y no sé si conoces la anécdota que James Cameron en todas sus películas intenta destruir un camión. Por el mero No, hecho, sí, sí, claro, por eso en Terminator 2 sale el camión y en todas sus películas, en Titanic creo que, no, o en estaba Avatar creo complicado, que estaba complicado. es, es un poco ¿no? Pero sí, sí, en todas sus películas tenía que salir ese camión y todo el mundo estaba esperando a ese camión que fuera destruido, ¿no? Sí, sí, o por ejemplo John Carpenter, ¿no? Que se dedicaba a la música y bueno, pues él tenía esa inquietud, ¿no? De hacer cine. Hay muchos casos, solo en la historia del cine hay muchísimos casos. Luego ya si te vas a pintura o a otras disciplinas de arte, hay muchísimo. Si con una pequeña búsqueda en internet podéis encontrar cosas realmente curiosas, como por ejemplo Pedro Almodóvar, ¿no? Que era administrativo en Telefónica. Muy curioso, ese no lo sabía. ¿Sabías el de Steve Buscemi? ¿No? Que pues era bombero antes de ser actor y justamente fue una de las personas que volvió a serlo en el 11 de septiembre en las Torres Gemelas cuando hubo el atentado para ayudar Ostras, a las personas. Sí, qué muy bueno. curioso. Qué gran historia. Sí, Qué sí, bueno, qué bueno. sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchísimos casos, ¿eh? Por ejemplo, el director de Cinema Paradiso, una obra maestra del cine, Giuseppe Tornatore, fue fotógrafo y crítico de cine antes de conseguir ganar el Oscar con Cinema Paradiso, ¿no? Entonces, esto te hace reflexionar un poco sobre esa idea, ¿no? De perseguir tu sueño, porque quizá la vida te puede llegar a llevar a cumplirlo, ¿no? No siempre es así, Y, por motivos obvios, porque la vida es complicada a veces, ¿no? Y muchas veces creemos que tenemos un talento que no tenemos. Pero otras veces sí lo tenemos y podemos explotarlo y quién sabe si podemos llegar a cumplir ese sueño, ¿no? Entonces siempre hay que intentarlo. Esa es la, siempre, siempre hay que intentarlo. esa es la clave que un poco ves en la película, aparte de muchas otras, ¿eh? Es una película muy poética, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Y es una película realmente transformadora y que aconsejo muchísimo verla. Es una película que pasó totalmente desapercibida. Yo no la he visto en ninguna plataforma, creo que está en Movistar, En Filmin está, en creo. Filmin. Sí, Pues sí, sí. creo que en Filmin está. Y nada, y aconsejo muchísimo, muchísimo verla porque muchas personas os sentiréis identificadas con el personaje de Patterson. Y tanto. Lo has explicado súper bien, la verdad. Y has introducido la moraleja en los desenfoques, que también está muy chulo. ¿Sabías, por ejemplo, que Steven Seagal era, era un maestro del Aikido, ¿no? Antes de ser actor. Sí. ¿Y sabías que fue el primer occidental en abrir, dirigir y fundar un gimnasio en Japón de Aikido? Sí, 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 eso lo había Sí, sí, leído. pues es increíble. Yo recomiendo también que veáis, en YouTube podéis ver vídeos de joven de Steven Seagal haciendo Aikido y la verdad es que es impresionante lo que hace. Ahí donde lo ves bueno, iba a decir artista, ¿no? Pero es un crack en ese arte marcial.
Bueno, claro, es que el mundo de Japón a nivel cultural y incluso de, bueno, pues de artes marciales es un mundo muy opaco, ¿no? Y que no llevaban muy bien el tema de que un occidental se inmiscuyera en su cultura, ¿no? En, eh, Sí, sí, en ese aspecto. exactamente. Sí, sí. Bueno, los japoneses ya lo siguen siendo con los luchadores de sumo, con los hawaianos, por Correcto. ejemplo, que tienen ahí sus conflictos. Pero bueno, yo voy a comentar un par de anécdotas más dentro de este tema. Por ejemplo, Christopher Walken era domador de leones antes de ser actor. Impresionante. Ya ves. Y Tom Selleck se ve que es muy famoso. Eso sí que es posterior a ser actor. Es muy famoso gracias a su rancho donde cultiva aguacates. Ah, O sea, se mira. dedica para desestresarse, se inició en el mundo del cultivo de aguacates y se ve que son muy famosos. No debe ser muy accesible conseguir aguacates de Tom Selleck, ¿no? No, y tanto. O por ejemplo, Susan Sarandon se ve que descubrió también el ping-pong gracias a una película y se ve que fundó también un club de ping-pong que ha sido súper famoso y que se ha convertido en franquicia en Estados Unidos. Se ve que es Fíjate, una crack del ping-pong. es como otra vertiente, ¿no? Si te fijas, está la vertiente de la gente que es artista, pero que empezó con otras profesiones, y luego la gente que son artistas consolidados ya dentro de la industria, pues, por ejemplo, del cine o de cualquier otra disciplina, pero que además tienen otra inquietud, ¿no? Que, pues, por ejemplo, pues jugar al ping-pong, ¿no? O cultivar aguacates. Es una cosa bueno, que te hace ver que no solo hay un camino que seguir, ¿no? En la Sí, vida. sí. O también está el ejemplo de Gwyneth Paltrow, ¿no? Con ese imperio que se ha montado de su firma Goop, creo que se llama, de la cultura del bienestar, que, bueno, que tuvo sus más y sus menos gracias a sus consejos sobre el veneno de abeja, que llegó a fallecer una mujer Cierto. y que estuvo en juzgados y demás por toda esta locura. Y que hay un documental en Netflix que es bastante curioso. Sí, sí. Bueno, y casos Steven Spielberg, por ejemplo, que empezó estudiando periodismo. O, por ejemplo, mira, un poco en referencia a ese especial que hicimos de directoras de cine, ¿no? Sofía Coppola, Sí, la hija de Francis Ford Coppola y una de las directoras más, más importantes de la industria del cine, aparte de actriz y modelo, es diseñadora de moda. Y tiene... exactamente, sí, 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 es sí. verdad, Entonces, bueno, es verdad. pues un poco ahí está lo que decíamos, ¿no? De esas inquietudes que todos tenemos y que a veces no explotamos por ese miedo que nos retiene, ¿no? Y me pareció un tema curiosísimo. Muy recomendable. Tenéis que ver Patterson, no os la perdáis. Buscarla donde sea porque es una película que os puede llegar a cambiar la vida. Y Y tanto. sin más, dejando este tema ya, tú nos querías comentar una noticia muy interesante que ha salido sobre Expediente X. So- Sobre Expediente X, sí, sí. Esta semana, hace justamente unos pocos días, pues han confirmado de boca de, de Chris Carter, el creador de la serie original, que Ryan, exactamente, sí, sí, yo también creo, que Ryan Coogler, el director de Black Panther, pues está metido en un proyecto relacionado con Expediente X, ya que quiere relanzar la serie con un reboot, con un casting muy diverso, dice él. O sea, que con estas palabras, supongo que dejará de un lado a la pareja
estrella, que son Gillian Anderson y David Duchovny, para dedicarse, bueno, para abrir nuevas eh, vertientes y nuevos actores en este nuevo reboot, cosa que a mi parecer lo agradezco, porque la temporada 11 que estrenaron en el 2018, creo que Sí. fue, que no sé si la viste, Sí, Jorge. sí, sí. Le eché un vistazo, pero no la vi entera porque no me acabó de... No respiraba el mismo espíritu que la serie clásica, que de hecho me la he visto hace poquito. Ah, muy bien. Pues no respiraba el mismo espíritu y yo creo que porque yo es que yo estaba retenido también a su vez cuando la estaba viendo, creo que estaba retenido en los 90 porque el lenguaje era tan diferente al actual que, que decía, y además están muy mal interpretados por ellos dos, los temas, aun habiendo temas bastante chulos, como es el tema de los creepypasta, la inteligencia artificial, eh, pues el doppelganger, las sectas, el maravilloso, sí que hay un capítulo que es increíble, que es un homenaje a Twilight Zone, que habla sobre el efecto Mandela, que me parece Ah, increíble sí. ese capítulo. Sí, 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 sí. Es buenísimo, Muy es bueno. increíble, que juega mucho con los metas dentro de la serie Expediente X. El resto me pareció una tomadura de pelo. Fíjate que ya en la serie clásica hubo como dos etapas en Expediente X, ¿no? O de alguna forma ya en las primeras temporadas empezaban a jugar un poco algunos capítulos con el tema de la historia más personal del agente Mulder, ¿no? Y el tema de su hermana y demás con los alienígenas. Pero yo creo que en Expediente X los capítulos que mejor funcionaban eran precisamente los capítulos que se salían de ese hilo conductor, ¿no? Los capítulos que eran más autoconclusivos y que tocaban pues temas muy de pues eso de la cultura popular y de esos cuentos de miedo populares, ¿no? Que nos contamos las personas por las noches a la luz de una hoguera, ¿no? Y, y en cambio esos capítulos que iban más en la línea de conspiraciones del gobierno y tal, me daba la sensación de que ahí la serie se perdía mucho. Y yo creo que fue uno de los grandes errores de la serie, con todo y que llegó a tener más de 13 o 14 temporadas, ¿eh? Pues una absoluta barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, 10 temporadas y la 11 es la que hicieron en 2018. Sí, Correcto. sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que otra cosa en la que no acabaron de caer y que para mí fue un error, fue que, claro, las anteriores temporadas constaban de 25, 26 episodios, 24, 25, 26, de 45 minutos. Esta temporada constaba de 10 episodios, con sus respectivos episodios autoconclusivos y sobre todo de los capítulos de humor, que eran también pues capítulos muy bienvenidos dentro de los fans de, las, de la saga Expediente X, ¿no? Pero que al haber tan pocos episodios, estos capítulos de humor de esta última temporada, la verdad es que rompían con el tono completamente, porque en un capítulo había un drama buscando al hijo de la pareja protagonista y al otro estaban riéndose de cualquier tontería. Sí, sí. Bueno, yo creo que al final en este reboot, llamémosle reboot o Sí, reinicio de la franquicia, algún cameo veremos por parte de Gillian sí. Anderson y David Duchovny. Seguro. O sea, no pueden dejar de lado el potencial que tienen esos dos personajes que forman parte ya de la cultura popular, ¿no? Sí, sí. Yo sobre todo espero que lo enfoquen de una manera más moderna y diferente. O sea, que coja la esencia de la serie original, pero que hagan algo diferente. Que se Porque sepan adaptar, como se ¿no? A los encallen nuevos tiempos. Ujú. a los nuevos tiempos. Sí, sí. Tanto en el lenguaje, en la narración de los episodios,
como como en los guiones. Bueno, veremos a ver cómo, por ¿Cómo dónde, evoluciona la cosa? sí, por dónde sale. Sí, sí. Vale. Pues, si te parece, voy yo con un tema que llevo dándole vueltas un tiempo. Y es que, como sabéis, dentro de poco se va a estrenar la película Air, basada en la historia de las zapatillas Air Jordan, ¿no? De Michael Jordan. Y, y hace muy poquito, creo que el día 31 se estrenó la película Tetris en Apple TV, que por cierto está recibiendo unas críticas realmente Sí, increíbles. Y muy buenas sobre críticas. todo teniendo en cuenta que es una película que, aunque esté basada en un videojuego, parece ser que el toque de película de espías y de conspiraciones por parte de la Unión Soviética, toda la amalgama de situaciones, ¿no? que se han ficcionado un poco, ¿no? En torno a esta publicación de este videojuego tan popular y que supuso una revolución a nivel comercial, ¿no? En aquella época. Pues Ujú. me dio para pensar en esta última tendencia que está habiendo de unos años para aquí de hacer películas sobre productos. Es muy curioso porque es una cosa que no había realmente pensado y si te das cuenta, últimamente ha habido como muchos estrenos de películas que, bueno, dejando un poco aparte ya el cine infantil, ¿no? Con todo el conglomerado, por ejemplo, de películas de Lego, Sí, de Lego, que al claro. final no deja de ser un comercial, ¿no? Del producto y toda la estructura comercial que hay alrededor de la publicación de estas películas, ¿no? Con merchandising y demás. Dentro de poco se estrena Barbie también, la adaptación Sí. de la muñeca de Mattel, con Margot Robbie protagonizando al personaje. O pensaba un poco en películas como Hundir la flota en 2012, que fue un absoluto fracaso y fue una, Sí, sí. una, una ida de olla total, pero que al final estaba basada en un producto también, ¿no? Hay como una tendencia, hay un patrón ahí. Yo estoy Sí. viendo últimamente un patrón bastante importante y me pareció curiosísimo. Yo lo que me quedé bastante sorprendido fue en la película Ouija, que no dejaba, sí, sí, que cuando la acabé de ver, en los créditos salía Hasbro Ouija, ¿no? Y era el juego de Hasbro de Ouija que comercializó en los años 60. Claro, es Y que no hay que era olvidar una que película, es, No hay que olvidar que la tabla Ouija era un juguete, o sea, se vendía como un juguete en las exacta- jugueterías en los años 60. exactamente. Entonces, Sí, la verdad es que es muy curiosa esta nueva tendencia que hay más de enfocado al business, eh, que bueno, que mercantiliza también un poco y aupa también todo el tema del merchandise, ¿no? Eso que de alguna manera George Lucas se anticipó a todo, ¿no? Esa visión más mercantilista. sí, sí, al final él lo inventó, él inventó el merchandising. Bueno, y creo que Jack Nicholson en su contrato también tiene un porcentaje de todos los productos del Joker. Él se lleva un porcentaje de todos los productos en los que haga referencia al Joker, aunque no sean de la película del 89. Sí, sí. Qué curioso. Y, y bueno, volviendo otra vez a la película de Abe, está dirigida por Ben Affleck, ¿no? Sí, ya esperábamos mucha gente que Ben Affleck volviera a dirigir, ¿no? Porque a mí, al margen de un poco las opiniones, ¿no? que pueda haber sobre él como actor, me parece uno de los mejores directores que han dado la industria del cine, sin ninguna duda.
y tengo muchas ganas de ver Air, ya no solo por la Sí, dirección yo también. de Ben Affleck, sino porque Matt Damon dicen que está espectacular y que es una película realmente muy, muy buena, que ha salido muy bien. Y un poco al hilo de esto, hablando también de Tetris, ¿no? La película que se ha estrenado en Apple TV, que como decíamos antes, el pasado 31 de marzo, se ve que se está elogiando mucho, ya no, la dirección de John S. Bert, eh, la interpretación de Taron Egerton. Pues están poniendo como uno de sus mejores personajes de toda su carrera. ¿Eh? Yo, la verdad es que tengo muchas ganas de ver Tetris, por, primero por motivos obvios, ¿no? Porque me parece una historia muy interesante. Sí, Sí, creo recordar que está basado en una novela que se escribió hace poquito, se ha publicado hace poco, hace poquitos años, pero no tengo el dato ahora de cómo se llama la novela. Pero, porque claro, obviamente toda esta historia de espías, sí que es verdad que hay ciertos hechos que se dieron, pero toda esta historia de espías está ficcionada y no ocurrió tal como explica la película. Pero es una historia muy, muy interesante y más allá de lo que supuso la publicación del videojuego. muy bien. No, las historias de espías, la verdad es que a mí personalmente me encantan. Y un día tenemos que hablar de espías en la realidad, ¿eh? Y si Oye, está no Porque la sé Unión si sabes, Soviética pero por ahí. mucho mejor, mucho mejor. Es el tándem perfecto. No sé si sabes que Houdini fue espía. Sí, 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 anda. algo he Sí, leído. sí. Sí, sí. O sea, esto lo tenemos pendiente para otro desenfoque. El tema de los espías. Ya lo hablaremos Sí, en otros sí, sí. desenfoques. Y Taron Egerton, bueno, a mí me encantó en Kingsman, pero sobre todo me fascinó en la película de Rocketman, el biopic de Elton John, que hace un papel Increíble, increíble, pero increíble. Pero increíble. increíble. La película a mí me parece, pero soberbia en muchísimos sentidos, y que bueno, que él canta también en toda la película, que eso también es un punto a favor. Y no solo eso, que después salió de conciertos con Elton John y lo daba todo en el escenario. O sea, Taron Egerton para mí de los mejores actores que hay ahora en la actualidad. Es una gran película, ¿eh? La del biopic de Elton John, porque fíjate que yo soy más de rock, metal y demás en cuanto a culturilla musical, Sí, sí. pero y Elton John no lo tenían muy en mi ecosistema musical, ¿no? Y no Sí, había Sí. escuchado mucho. Y salí de la película quemando Spotify con las canciones de la película. a mí me Realmente pasó lo mismo. uno de los mejores biopics Sí, Sí, sí. sí, de sí. los Sí, últimos sí, Sí, de años. los de los mejores mejores. Sí, sí, sí. Para mí, junto al de Elvis, de los actuales, el mejor. Y Totalmente. el de Johnny Cash de Joaquin Phoenix, de los mejores ahí. A tener en cuenta, Rocketman. Sí, 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 sí. Y Taron Egerton, que yo tengo muchas ganas de ver Tetris. Al final me voy a tener que suscribir a Apple TV solo para ver esta película. Estaba esperando a ver si sacaban una nueva temporada de Foundation, pero creo que va para largo si no se ha Creo que va cancelado. para largo. Que yo no sé si la sacarán al final o no. Pero bueno, al final tendremos que pasar para poder ver Tetris porque pinta muy, muy bien. Sí, y tanto. Y si no, puedes ver las temporadas de Servant y deleitarte con el arte de Shyamalan. Bueno, pues para terminar, quería comentar una noticia que también ha salido estos días, que bueno, que ya se sabía, pero ha salido el tráiler del documental de, del vínculo que tenía George A. Romero en la franquicia Resident Evil, que estuvo a punto de hacer la primera película de Resident Evil. Y claro,
Yo he salido defensor porque yo soy un gran fan de Capcom y esta franquicia. Y me gustaría comentar, bueno, pues que exactamente, que, que este documental dentro de poco se va a estrenar y puede ser muy interesante. La verdad es que es muy interesante la historia que hay alrededor de Resident Evil, porque Yosa Romero estuvo ya involucrado en la franquicia. Shinji Mikami, en la primera parte, sí que, claro, era muy fan de Romero y sí que cogió esa esencia. Acaba de salir el remake de la cuarta parte y que, bueno, está generando, la verdad, tanto a nivel de crítica como de ventas, está siendo un bombazo. Creo que ha vendido 3 millones el primer fin de semana y la crítica la ha puesto por las nubes. Bueno, para los que no sepan qué es Resident Evil, es un videojuego que salió en el año 96 para la primera consola PlayStation de Sony y fue una revolución porque hasta ese momento, bueno, pues los videojuegos eran un poco más que fontaneros saltando encima de setas y bueno, juegos de plataformas y recreativas de coches poligonales y demás. Y de repente en aquella época nos encontramos con una película de terror en la que tenías que sobrevivir en una casa a zombies que se te tiraban encima y bueno, y la verdad es que para los chavales de aquella época, pues fue como revivir esas películas, ¿no? De George A. Romero, precisamente, que tanto nos gustaban y que tanto idolatrábamos y era como vivirlas, ¿no? En nuestras casas con un mando de nuestra consola, ¿no? Y bueno, pues un poco para dar background. Y ahora, como decías, pues sí, ha salido la cuarta parte, el remake de la cuarta parte, porque la cuarta parte Sí, sí, sí. salió hace unos cuantos añitos para... Primero creo que salió para Nintendo 64, No, GameCube. para GameCube. Fue exclusivo. Sí, bueno, entre comillas. Y luego ya pues salieron versiones para PlayStation 2 y demás. Y, Exactamente. y es curioso porque como decías, ¿no? George A. Romero tenía una vinculación con la saga, en cierto modo. Sí, sí. El- Bueno, todo empezó por el creador de este videojuego, de la primera parte, Shinji Mikami, que era, que era un gran fan de Yosa Romero. Y entonces, pues, tanto la estética, los planos fijos, muy cinematográficos, y bueno, el hecho de que fuera de género de terror y de zombies, pues claro, hizo ahí su homenaje, ¿no? A Yosa Romero. Como tuvo tanto éxito en esta primera parte, tanto en Japón como internacionalmente, eh, se propusieron hacer la segunda parte. La segunda parte vendió, es el juego de la franquicia que más ha vendido en una sola versión. Sigue siéndolo, ¿eh? 4,96 millones de unidades en PlayStation 2. En la época, ¿eh? Que estaríamos hablando En la igual de época. año 98, ¿no? O por Sí, 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 por ahí. Y claro, como sabían que iba a vender muchísimo, y Shinji Mikami, pues ya estaba en un cargo con responsabilidad y estaba bien visto en la compañía, en Capcom, para hacer el spot televisivo japonés de Resident Evil 2, se llamó a Yosa Romero e hizo una colaboración. qué bueno, tío. Sí, fue tal el éxito de ese spot, que lo podéis ver en YouTube, que es impresionante, que claro, que tanto Constantin Films como Shinji Mikami y Sony dijeron, bueno, pues no estaría mal darle el proyecto a George Romero para que hiciera una adaptación de la primera película, ¿no? Pero, eh, George Romero intentó hacer el guión. Antes estaba vinculado el guionista de eh, Alan
Alan McElroy, que intentó hacer el primer guión de la película de Doom, que al final lo rechazaron, hizo hizo un plot del guión para la primera adaptación de la película de Resident Evil, que era básicamente el juego adaptado a la película, era, era exactamente más o menos lo mismo, fue rechazado y Romero se puso a trabajar. Se puso a trabajar de tal manera que le dijo a su secretaria que jugara al juego, le incitaba y le obligaba a jugar al juego durante horas a su secretaria para que le explicara su experiencia con el juego, para que esa experiencia la pudiera adaptar él en pantalla. Una locura. La cuestión es que hizo hasta 6 plots, hizo un primer plot y seis versiones y todas fueron rechazadas. Y finalmente el proyecto no salió a la luz. Pero sí que estuvieron involucrados eh, artistas como Bernie Wrightson, que fue el creador de La Cosa del Pantano, de Swamp Thing, y que haría varios concept arts, sobre todo de Titan. Después trabajaría para los cazafantasmas, bueno, había trabajado ya para los cazafantasmas y demás, y bueno, finalmente se rechazó esta adaptación porque era demasiado fiel al juego original. Y Capcom había tenido tanto éxito con la segunda parte que no querían que los jugadores se desvincularan Del de videojuego. del videojuego, de todo lo relacionado con la segunda parte y se metieran otra vez en el mundo de la primera parte, ¿no? Y entonces se lo dieron a, a Paul Anderson, a Paul W.S. Anderson, que como conocemos realizó la primera parte, que fue el director de Mortal Kombat y marido de la actriz, ¿cómo se llama la actriz? Mila Jovovich. Ahora no me- Exactamente, de Mila Jovovich, y que, bueno, se desvincularía totalmente de esta primera parte para meter algunos easter eggs de la franquicia y a mi parecer bueno, fue muy rentable, pero a mi parecer fue un fracaso como concepto, ¿no? Es que hay una disrupción muy grande con esta saga de películas, que es Resident Evil, porque tiene como muchos fans, pero precisamente los detractores son los que son más fans de los videojuegos. Es decir, Sí, sí. se creó como una disrupción entre fans de la saga de videojuegos y fans de la saga de películas. A mi entender, para mí, son muy para tirar a la basura toda la saga. Sí, sí. Me voy a ganar muchos enemigos, pero para mí no se salva ni una película de la saga. Ni una. Tiene muchos Sí, defensores, porque son, bueno, pues si las ves como películas de acción, como entretenimiento vacuo y para poner la mente en encefalograma plano, pues bueno, hace su trabajo y funcionan. Pero para los que lo vemos como algo que viene de donde viene, pues nos parece una que perdieron una oportunidad de oro de hacer algo realmente que podría haber sido increíble. sí, podría haber sido eso una película de culto. Seguro, seguro. Y bueno, al final lo comercial acabó ganando. Sí, sí. Y respecto a George A. Romero, pues también me voy a ganar muchos enemigos aquí, pero lo cierto es que George A. Romero solo ha hecho dos películas buenas en toda su carrera, que es La Noche de los Muertos Vivientes, la versión en blanco y negro, Sí, sí. y, y Zombie, Y Dawn of zombie. the Dead. Para mí, ¿eh? Opinión Sí, sí. totalmente personal. El resto de Sí, su son filmografía es muy muy obviable. pasable. Sí, Lo que pasa es que, bueno, es una figura que supuso lo que supuso
en la historia del cine de terror. Él prácticamente inventó el arquetipo del zombie moderno. Y bueno, y eso es lo que le debemos a George A. Romero. Pero Exactamente. realmente pienso que tampoco creo que hubiera salido gran cosa en el caso de que George A. Romero hubiera dirigido la primera parte. Pero bueno, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Bueno, y hasta aquí el segundo desenfoque selectivo del año. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido y ahora todo el tema este de los youtubers. Campanita, like y suscribirse. Hasta la próxima.